Filipenses capítulo 1, y aquí el tictapanti versículo 6. Hichayal tesjondiose, chuneskotan te Dios yas jutes te lekil atelil te las haches tapasel ta botanik hato te bin ora yashtal te Jesucristo te takashlank op hichayal ta español estando persuadido de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, ya pastik enfatizar, vamos a ver un poco en detalle qué quiere decir día de Jesucristo. Bintias anyal betik, bintias tahtik tanopel, te litz y bubiline te ayal te día de Jesucristo. Ta versículo 10 y ayal shan para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es lo mismo. Hananish yayaktana esto de Pablo, el día de Jesucristo o el día de Cristo. Te binutil yaskopon Dios tas toholte hermano etik tabanti Filipos de Pablo, yayal telie las haches telekil atelil. Dios comenzó una buena obra en los Filipos. ¿Cuál es esa buena obra? Pues es la comunión en el Evangelio. Es decir, la participación de los creyentes de Filipos junto con el apóstol Pablo. A la buena obra, mené. Y Dios, por eso Hichayal, Pablo está persuadido, está convencido de que Dios comenzó y que también Dios la terminará, la perfeccionará, la llevará en su plenitud hasta que Cristo venga por su iglesia. Entonces, el día de Jesucristo. Hay 3 tipos de días en la Biblia. Hay 3 días, por ejemplo, el día de Jesucristo, número 1. Número 2, el día del Señor es diferente. Yanshanekate, día del Señor, Teshiayal Teshundiose. Y también la Biblia habla del día de Dios. Entonces hay 3 tipos de día en la Biblia. Entonces vamos a ver en detalle. Y aquí el tic tas palapal de ayehil de día de Jesucristo, día del Señor y día de Dios. Kalalish talte kahwaltike yala shtal hutes yas hutes teas hutes a o teas tsutses a te ya telte Dios de las hach tabanti Filipos. Dios terminará o perfeccionará su buena obra hasta el día de Jesucristo. Tiene que ver el día de Jesucristo, hamete binut ilyashtal de kahualtike. El día de Jesucristo hace referencia a la venida de Cristo por su iglesia, y la iglesia después, cuando Cristo venga, después pasará en el tribunal de Cristo. Hamed día de Jesucristo, ese es el día de Jesucristo. El día de Jesucristo se relaciona con el arrebatamiento. Después del arrebatamiento, el tribunal de Cristo. No poheletike, kalalashtalte kahwaltike, yayalbetik teshundiose te yalakishtik atpunel, yalakishtik akel yachil baketaltik, yachil kushlehaltik, te sventayun hichesh, shiashbatik sokte kahwaltike. Hamed día de Jesucristo, mene. Y yashkotik tabanti tribunal de Cristo. Haichayal tabanti segunda Corintios capítulo 5 versículo 10. Yakil tikabil. Hichayal teta segunda Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, te hotike yashkashotik tabanti tribunal yunte Cristo. Entonces, de Pablo, déjame yakalta yak el yayak besnas tohol te no pujeletik tabanti Filipos, te hunk alil ya yich toholik, te hunk alil yas hutes te ya del Dios, tas tohol te binutil Dios las haches del ya tel hamete spukel telek yachil kope. Ahora, ta Romanos capítulo 14, ta versículo 10 hichayal, también hace referencia al tribunal de Cristo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Tetakoptike hichayal, hichiun tehaate, biyuun te ya ale beismul te a vermanoe, sok tehaate, biyuun te ya apah te a vermanoe, melel tahpisiltik ya meshkoh tehkahbahtik tamukul chah bahibal yuun te Kristoe. Tamukul chah bahibal yuun te Cristo, tribunal de Cristo. Tehootike hunk alil yashkotik tas chahpahibal yuun te kahwaltike. Compareceremos todos los creyentes, compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuándo? En el día de Jesucristo. Por eso día de Jesucristo no es un día de 24 horas, sino Hameya yaknatix toholte bayel biashkotapasel. El día de Jesucristo implica muchas cosas. Por ejemplo, los creyentes son arrebatados. Hichayalbetik tabanti primera carta de Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 15, Hichayal, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí la venida del Señor implica también el día de Jesucristo o el día de Cristo. Hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo va a suceder esto? En el día de Jesucristo. Entonces, día de Jesucristo implica el arrebatamiento. También en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, Hichayalbetik. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible, y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo? En el día de Jesucristo, o cuando Cristo venga por su iglesia. Tehootike yalakishtik yachil kushlehaltik taaknash yalas helbetik tehbaketaltik o yayich katpunel tehbaketaltik y yachil baketaltik haishtebit il chak kushtal tekahwaltike yamesh chak kushotik talek temelahemotikish tikalalesh tekahwaltik haishtebinutil machetik lahemikish o chayemikish tekinal, pero shchune yotanik, shchune la shchunta yotanik tekahwaltike. Entonces hunk alil yash kushiktal serán resucitados como incorruptibles. Incorruptibles. O te yachil baketal te masnashlas bahtel kinal.
pero te mejotic te me kushulotic to a te alalashtal te kahualtique, seremos transformados. Entonces, pinti ore yashkota pasel bene hametik alal yashtal te kahualtique. Esto sucede cuando Cristo viene por su iglesia. Eso implica el día de Jesucristo. Tekmeyun a tehichiakal tayalel te Pablo litabantis hun Filipenses. Por eso es que Pablo hace referencia a ese día. Hichiyalteta versículo 6. Shchunehko tan te diosias jutes, te lekil a telil, te las hachesta paselta botanik, ha to te bi ora yashtal te Jesucristo. Aquí está traducido del español al celtal, hasta cuando Cristo venga, hasta el día de su regreso por su iglesia, día de Jesucristo, cuando venga por su iglesia. Ahora, Teyanshan, el día del Señor, vamos a hablar un poquito qué es el día del Señor. El día del Señor, ya yakbetiknatix tohol te hala hunkalil te binutilias maltal limba te Dios. El día del Señor tiene que ver con el derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo, ya no para los creyentes. El día de Jesucristo es para creyentes. Cristo viene por su iglesia, la iglesia es arrebatado, está en la presencia del Señor, ante el tribunal de Cristo, recibirá recompensa a los creyentes, pero en el día del Señor es para juzgar al mundo. Es donde Dios va a derramar su ira. El día del Señor tiene que ver con juicios. Hichayal betikta, 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 Hichayal. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, aquí ya no es el día de Cristo, aquí es el día del Señor. En el capítulo 4 sí es el día de Cristo o la venida de Cristo por su iglesia. Capítulo 4, versículo 15 y 16, 17 al 18. Pero en el capítulo 5 habla el día del Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, pero ustedes, hermanos, no están en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces te jotique ma baja kuntik te día del Señor. El día del Señor no es para los creyentes, sino es para el mundo, como va a venir esa destrucción. Hichayalbetikta versículo 3. Entonces vendrá sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre ellos, sobre el mundo, sobre los que se van a quedar después del arrebatamiento de la iglesia. Comienza lo que es el día del Señor. Te día del Señor te shie, yashhach tik alal te yashbahte, no poheletik tas tohol te kahualtik, alal yashhu te yaspas cumplir te arrebatamiento, sok te alal mabaliaishate, no poheletik, entonces yameshhach te día del Señor. Va a comenzar el día del Señor cuando Cristo viene por su iglesia, la iglesia es arrebatada y entonces ya después habrá una paz falsa, una seguridad por un tiempo, porque va a gobernar el anticristo, pero después de allí
va a venir destrucción repentina. Es decir, aquí los dolores de la mujer encinta hace referencia a Apocalipsis capítulo 6 hasta capítulo 18, donde Dios derrama sus juicios sobre la tierra. Entonces ese es el día del Señor. Te día del Señor, jamete yilimbate Dios. El día del Señor es el día de la ira de Dios, el día de Jehová. Se conoce como los 7 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18. Entonces, después del arrebatamiento, comienza, según Primera Tesalonicenses capítulo 5, comienza los juicios, comienza el día del Señor, y esos juicios va a terminar cuando Cristo venga en su segunda venida hasta la tierra. De allí empezará el reino milenial. Después del reino milenial, habrá un juicio en el gran trono blanco. Entonces es un día de destrucción, te día del Señor Teshie, hamete voklahel tiashil te viniketik te ayikta balumilala yakiltik tabanti. Segunda Pedro capítulo 3 versículo 10. Bueno, versículo 9, Hichayal. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, vuelve a decir aquí, o aquí Pedro, mejor dicho, está haciendo referencia acerca del día del Señor. Te Pedro, te apóstol Pedro y Albetic, te vintieshkota pasel, te ta día del Señor. ¿Qué sucederá en el día del Señor? Mira los eventos. Kiltikabil te vintieshkota pasel, te ta día del Señor, Hichayal. El día del Señor, en primer lugar, vendrá como ladrón. O sea, nadie lo espera, nadie lo sabe. O sea, de repente viene ese día. Y Hichayal como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Esto es lo que va a pasar en el día del Señor. Y esto es lo que nos enseña Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 y Jame Yalbetik de día del Señor. De Takoptika Hichaya, Celtal, dice así: Mana biluku untik te bik aliliash tal te kahwaltike, o te kahwaltiku untik. Hichbit il mana biluku untik te ay, aknash yashtal elek ta akubale. Te bik aliliash tal te kahwaltike. Shnililet nash meyashla bael te chulchane. Sok yameshla takahkel spisil te kale te ue te eketike. Sok te balumilale yameshla ta chikel. Sok spisil te bitik aye. Eso es lo que va a pasar en el día del Señor. Dice aquí que los cielos pasarán con gran estruendo. Shnililet nash meyashlah bael techulchane. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Sok yamishlah tak el spisil tik ale. Los elementos, ¿no? Serán deshechos elementos, pues las estrellas, el sol, la luna, todo lo que hay arriba, todo lo que tiene que ver con las estrellas, el sol y todos asteroides, Yameshlah Pisil, serán deshechos, serán quemados. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Yameshlah Tachik el te balumelale.
Yashlahta chikel te biaita chulchane y yashlahta chikel te biaita balumilade. En el día del Señor se van a quemar todo. Entonces, eso es lo que nos dice Apocalipsis también. Pero en el versículo 11, Hichayal, puesto que estas cosas han de suceder o han de ser desechas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, te bitil awai kistohol te hichiash las pisil te bitik aye, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Hichion yask antek ashem toshan lek yash aineshtek inal sok te ya achonix pisilta ora te diose. Es lo que Pablo está exhortando aquí. Está dando una exhortación como debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Por qué? Note versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Otro día. Este es diferente. En primer lugar, en Filipenses está hablando del día de Jesucristo. Pedro está hablando del día del Señor. También Pablo habla del día del Señor. Pero aquí está hablando del día de Dios. ¿Qué va a pasar en el día de Dios? Y en los cuales los cielos serán encendiendo, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y él y los elementos serán quemados, se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bintikati yashkota paselte tapatil kalaliash las pisilte bitik aye yameshtalte hichayalte lie la venida del día de Dios. Tescalelalte Diose. Scalelalte coltebaneje, scalelalte kahvaltique y scalelalte Diose. El día de Jesucristo es una cosa, el día del Señor es otra cosa, pero el día de Dios es otra cosa. El día de Dios hace referencia a la eternidad en los cielos nuevos, esa promesa de Dios de cielos nuevos, tierra nueva, y allí mora la justicia de Dios, y ya no habrá pecado. Hace referencia a la eternidad. Entonces, Tetahkoptike Hichayal, versículo 13. Versículo 12, Hichayal, Maliaik me te vi kalil yashtalte diose. Y la vilte Hichayal, ese es el día de Dios. Yashtalte diose, Dios en su plenitud. Sok pasaik me pisil te bilay yayak talukta ora. Yuune te bik alil te yashtale, te chulchane, shpulpun meta ilel, yashla tak el, sok hich me yashlub te kal u ek etike. Yan te hootike, yahmalitik te ach chulchan, sok te ach balumilal, te mayuk shutuk, mulil te ate hich yalohish, te Dios te yaspase. Hame día de Dios Shizbilini. ¿Cuándo se va a llevar a cabo el día de Dios? Cuando el día del Señor termina. Cuando se acaba el mundo entero y comienza el día de Dios. Tiene que ver con cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, Jesús totikbel kiltiktabanti Filipenses, capítulo 1. Y versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta cuando Cristo viene. Bueno, pero creo que claro, Nivania táctica no pelteamene, 20 día de Jesucristo ametik alaleshtaltika hualtike, 20 día del Señor ametik alalesh yash smaltalkuel yilimbate Diose, y 20 día de Dios te shiayal te sun Diose, hamete kushlehals bahtel kinal tas tohol te Diose. Te hunk alil mabale ayotikisha,
y junk alil yeshkotik ta yutzilal te Dios yeshkokilbetik yutzilal te Dios. Bueno, tapatilia tzaktik ta versículo 7 en adelante. Dios me bendición y un techulkope.